Universidad de Aquino, Bolivia. Tema: Introducción a la filosofía. Jefa de carrera: Paola Gisbert López Videla. Docente: Andrés Ávila Blacut. Materia: Filosofía Jurídica. Paralelo A. Integrantes: Sebastián Jesús Dávalos Bautista, Gabriela Belén Flores Orellana, Miguel Efraín Aragani Condori, Wilber Joaquín Vizcarra Valdivieso, Bruno Mateo Lobrin Poma, Rocío Ticona Pozo Rico, Arles Memphis Paredes Contreras. La filosofía. Conceptos. ¿Qué es la filosofía? Suponer exponer y aclarar su esencia supone formular una definición. El primer problema y el más serio es tratar de desentrañar lo que es la filosofía. La palabra filosofía es de origen griego. Está compuesta de dos voces griegas. La primera sería philos, que significa amigo, amante, amor. Y la segunda sería sophia, que significa sabiduría. Etimológicamente significa amor o aspiración a la sabiduría, intento de llegar a la verdad por medio de la razón. Pero este concepto resulta demasiado vago y general. Para Pitágoras se atribuye por primera vez el nombre de filósofo, quien al ser interrogado por el tirano León, éste le preguntó: ¿qué profesión tienes? Respondió: soy un filósofo, dando a entender que no era un sabio, como se le consideraba, sino un simple aficionado a la sabiduría. Para Sócrates también se consideraba un filósofo, un explorador de la verdad, y no un sabio como vanidosamente se titulaban los sofistas de ese tiempo. Lo que yo sé es que no sé nada, decía Sócrates, con la modestia del verdadero sabio. La filosofía es la primera fase, significó simple aspiración a la sabiduría, hasta Sócrates inclusive. Pero desde Platón cambia el sentido y pasa a ser el saber mismo, el saber adquirido y fundamentado. Racionalmente es el saber metodológicamente adquirido por medio de rigurosas depuraciones del pensamiento, que consiste en tomar un problema, afirmar una hipótesis, negarla, criticarla sucesiva y metodológicamente, hasta llegar a una solución que se resista a toda crítica nueva. Para Platón, define la filosofía como un conocimiento universal que estudia la esencia misma de las cosas. Para los estoicos y los epicúreos, cambian su sentido teórico y cognoscitivo y se asignan un fin práctico. Los primeros consideran que la filosofía se preocupa del hombre y su destino, y los segundos se preocupan del hombre y su felicidad. En el periodo griego y helenístico romano, que comprende a la Edad Antigua, la filosofía era un conocimiento universal que abarcaba todo el saber y todos los conocimientos. Al comenzar la Edad Media, ese saber total se divide y comienza el desgaje de la filosofía en teología y la filosofía. La teoría es el saber relativo de Dios, obtenido ya sea por revelación o por medio de la razón, y la filosofía deja de ser madre de las ciencias. En el periodo de la Edad Media se comprende la patrística con San Agustín y la escolástica con Santo Tomás de Aquino. La filosofía era considerada como una ciencia que se ocupa de averiguar el origen del mundo y la vida basándose en la existencia de Dios como origen y fundamento de todas las cosas. En el periodo moderno surgen muchos filósofos y conceptos al respecto. Tomaremos en cuenta a Johann Hessen e Immanuel Kant. Para Hessen define la filosofía como una ciencia que estudia la autocontemplación y la concepción del mundo y la vida. Para Kant, considera que la filosofía es un conocimiento racional que explica la existencia de las cosas por medio de conceptos. En el periodo del contemporáneo surgen varias escuelas filosóficas, por lo que la filosofía tiene conceptos y tendencias pluralistas. Nosotros diremos que actualmente la filosofía es una ciencia que estudia los pensamientos, conocimientos del ser, los valores, la evolución del pensamiento filosófico y la ubicación o puesto del hombre en el universo.
La lógica es una disciplina filosófica que estudia la forma, los métodos y las inferencias de los pensamientos. Consta de 4 elementos constitutivos: conceptos, juicios, razonamientos y silogismos. Los conceptos son elementos lógicos que proporcionan el significado a las palabras. Los juicios son la relación de los conceptos, concepto sujeto, concepto cúpula y concepto predicado, es decir, ejemplo, todos los hombres son racionales, donde hombres llega a ser el concepto sujeto, son el concepto cúpula y racionales el concepto predicado. El tercer elemento es razonamiento, que es la relación de 2 o más juicios, ejemplo, todos los hombres son racionales y por lo tanto ningún hombre es irracional. El cuarto y último elemento, el silogismo, son razonamientos deductivos que constan de 3 juicios, es decir, 2 juicios antecedentes y 1 consecuente o conclusivo que proporciona una afirmación. Ejemplo, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre, por lo tanto, Nicolás es libre. Bueno, la teoría del conocimiento estudia el conocimiento en general, todo lo que son sus problemas y las doctrinas filosóficas. Esta teoría también presenta 5 problemas con sus respectivas doctrinas filosóficas. Empecemos con la primera. 1. La posibilidad del conocimiento. Esta se formula a través de la siguiente pregunta: ¿es posible llegar al conocimiento total o parcial de los objetos? Existen 3 doctrinas filosóficas que pertenecen a este problema. El primero es el dogmatismo, que es una doctrina filosófica que no acepta cambios y es conservadora y tradicionalista. El segundo es el escepticismo, que duda de todo para luego llegar al conocimiento. El tercero es el criticismo. El criticismo considera que existen conocimientos absolutos que no cambian, pero existen otros conocimientos que cambian partiendo de la duda. 2. El origen del conocimiento. Este nace a partir de la pregunta: ¿será posible llegar al conocimiento por medio de la razón o las experiencias? Bueno, tiene 3 doctrinas filosóficas. La primera es el racionalismo, que dice que la única fuente de conocimiento es la razón. La segunda es el empirismo, que nos dice que la única fuente de adquirir conocimiento es la experiencia. Y 3, el apriorismo, que es una doctrina intermedia entre las anteriores 2 mencionadas, que acepta que existen conocimientos que se adquieren mediante la razón y otros mediante la experiencia. El tercero es la esencia del conocimiento, que nace de la pregunta: ¿los objetos son independientes o son creados por la conciencia y el pensamiento del hombre? Presenta 3 doctrinas filosóficas también. La primera es el realismo, que considera que los objetos son independientes de la conciencia y el pensamiento del hombre. La segunda es el idealismo. Manifiesta que los objetos son creados por la conciencia y el pensamiento del hombre. Y el tercero es el fenomenalismo, que nos dice que es una posición intermedia entre los anteriores 2 mencionados también, porque existen objetos creados por el hombre y otros que no han sido creados por él. Las formas del conocimiento. Se formula la pregunta: ¿fuera de los métodos antiguos, existirán en la actualidad nuevos métodos? Los métodos antiguos son mediatos e indirectos porque requieren de un proceso para llegar a un conocimiento. La mayéutica de Sócrates consistía en formular preguntas, interrogar las veces que sean necesarias hasta llegar a una respuesta satisfactoria. B. La dialéctica de Platón. Este método consistía en dialogar. Lo más importante era intercambiar ideas hasta llegar a un conocimiento verdadero. C. La lógica de Aristóteles. Como método consistía en proporcionar reglas y normas que deben regir el pensamiento, como los conceptos, juicios, razonamientos que ayudan a comprender los conocimientos. D. El método escolástico de Santo Tomás de Aquino. Debía seguir un proceso que consistía en 3 pasos. Primer paso: la lección, que consistía en la exposición del tema por parte del profesor. Segundo paso: la cuestión, que consistía en la formulación de preguntas de los alumnos u oyentes y el intercambio de ideas. Tercer paso: la disputation, deducir las conclusiones.
Los métodos modernos, denominados intuitivos, son directos e inmediatos, que no requieren seguir un determinado proceso. Estos métodos son los siguientes. Intuición sensible. Son aquellos que se llegan al conocimiento en forma directa mediante los sentidos externos. Intuición emocional. Se llegan al conocimiento en forma directa mediante los sentimientos, emociones y pasiones. Intuición evolutiva. Consiste en llegar al conocimiento en forma directa mediante la fuerza de voluntad. Intuición intelectual. Existen conocimientos que solo pueden ser resueltos en forma directa por la inteligencia de los criterios de la verdad. Para responder a las preguntas ¿qué es la verdad? ¿La verdad es absoluta o relativa? Surgen tres teorías. Teoría subjetivista. La verdad es la conformidad del pensamiento consigo mismo. Ejemplo. Se puede decir que hay vida en Marte diferente a nuestra sin conocerla, sin verla y sin comprobación. Teoría objetivista. Es la conformidad del pensamiento con el objeto del conocimiento. Teoría ecléctica. La verdad es la conformidad del pensamiento consigo mismo y con el objeto del conocimiento. La verdad, según la filosofía, no es absoluta, porque existen cambios culturales, científicos, filosóficos, tecnológicos, y esto hace que la verdad sea relativa. Sin embargo, depende de la tendencia filosófica. La ontología general y regional etimológicamente deriva de ontos, que significa ser, y logos, estudio o tratado. Entonces sería el estudio o tratado del ser. La ontología general estudia las determinaciones más generales del ser. La ontología regional estudia los estratos de la realidad o las diferentes clases de objetos que existen. La ontología regional reconoce 4 clases de objetos: objetos reales externos. Se captan mediante los sentidos externos, tal como la vista, el oído, tacto, gusto y olfato. Objetos internos se captan mediante la conciencia. Se refieren a los fenómenos psíquicos como los sentimientos, las emociones, pasiones, amor, odio y envidia. Objetos ideales se captan mediante la razón y son independientes. Tienen existencia propia. Por ejemplo, los pensamientos, los números, los conceptos. Objetos metafísicos, el ser, la nada, Dios, el alma, son creados mediante la fe de las personas para darles existencia. Objetos valores, también se captan mediante la razón, pero no son independientes, no tienen existencia propia. Por ejemplo, el bien, la bondad, la justicia, el orden, la paz, siempre están implícitos o dentro de otro objeto, es decir, está siempre en alguien que aplica el valor. Ejemplo, abogado y justicia. Sobre la teoría de los valores axiológicos. En este plan encontramos teorías que niegan la posibilidad del conocimiento de los valores axiológicos jurídicos. Por ejemplo, desde una posición empirista, sostiene que las referencias a los valores no remiten a nada, son meras exclamaciones o ruidos psicosomáticos. Hall, desde una perspectiva formalista, afana la existencia del valor pero niega la posibilidad de su conocimiento. El valor no es un fenómeno cognoscible, pero su estructura brilla a través de los juicios de valor. Encontramos también teorías que aceptan la existencia de los valores y la cognoscibilidad de ellas, y todo el problema radica fundamentalmente en la forma de sistematización que posibilita su conocimiento. Posición subjetivista. Su representante Meinong explica que esta teoría sostiene que los valores son creados por el hombre. Es él quien da valor a las cosas. Para unos puede ser bello, para otros puede ser feo. El valor está en la persona. Según el subjetivismo, el valor siempre depende del psiquismo humano. Posición objetivista. Según su representante Scheller, los valores están en los objetos. El hombre no los crea, no da valor a las cosas. Para los objetivistas, el valor es previo y anterior al acto de valoración. El valor no depende del sujeto. Los valores están implícitos en los objetos. Características de los valores. Existen algunos caracteres que se perfilan firmemente y más allá de toda polémica. Los valores no tienen existencia propia. Según Lotze, los valores no son sino que valen el valor como forma particular de ser de los valores. No son en sentido propio, sino que valen. La polaridad es cuando existen valores positivos y negativos como la justicia y la injusticia. Es el despliegue de cada objeto valiente en una forma positiva y en una forma negativa. Esta polaridad es la causa de la quiebra de la apatía, ya que impide la neutralidad frente a la presencia del valor.
La jerarquía son valores superiores que dan las personas como forma de ordenación de los valores que no responden a criterios clasificadores, sino más bien a la concepción del mundo y de la vida que cada individuo o grupo humano sustente.